Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que sea el Santo Espíritu sobre ustedes. Hoy queremos seguir con este tema que es manos manchadas de sangre, que es un nuevo, es un grupo de otras iniquidades donde vamos a ir identificando eh, unas conductas que pueden estar operando en nosotros, parámetros. Cuando hablamos de conductas estamos hablando de cosas en las cuales que caminamos y operamos y muchas veces no identificamos. En este tema de manos manchadas de sangre, pues hay gente que le pasan cosas en sus comportamientos y no entienden el por qué le suceden este tipo de cosas. En este grupo de manos manchadas de sangre hay muchas cosas. Acá también está el grupo de cuando una persona también fue abusada, eso también es manos manchadas de sangre, está ahí porque hubo derramamiento de semen y ese tipo de cosas hace que también la persona tenga pensamientos, muchos pensamientos sexuales, muchas aberraciones, pensamientos obscenos y una cantidad de cosas. Y vamos a ir definiendo varias cositas. Uno de lo primero que hablé fue esa parte del derramamiento de semen, que es también hace parte de, de este grupo de manos manchadas de sangre. Otro es necrofilia, una conducta sexual de la persona que tiene relaciones con cadáveres humanos. Se considera una perversión o una desviación sexual. Gente que con personas muertas tiene relaciones sexuales, cadáveres humanos y bueno, ahí eso es un desajuste tremendo. Y otro es zoofilia, conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con animales y se considera una perversión o una desviación sexual. Vemos que en muchas zonas vemos esta zoofilia que es algo cultural, que están con animales, lo que es burras, ese tipo de cosas, también con gallinas, marranas, marranos, cerdos, para todo este tipo de cosas y se vuelve una conducta. Mire, todo este tipo de cosas y todo este tipo de conductas van muy de la mano. Todo esto trabaja por grupos y cuando vemos todo este tipo de cosas, estas conductas sexuales, es porque hubo mucha alta brujería. Siempre los pecados sexuales van y los desórdenes sexuales van muy cogidos de la brujería y todo esto iban de la mano los cultos paganos donde se sacrificaban niños, ahorita voy a hablar de eso, donde se hacían ritos y hacían orgías y este tipo de cosas, siempre estaba acompañado el sacrificio de depravaciones sexuales. Entonces siempre que venga y nos ataque algo así, si usted tiene esas luchas en la mente, pues ahí tienes una pauta para ir orando y ir orándole al Señor, pidiendo mucho que sane nuestra tierra de toda la brujería y todo lo que se haya hecho atrás, porque todo este tipo de cosas llevan ese tipo de conductas o activan en nuestras vidas ese tipo de inclinaciones. Otra es pedofilia, que es un trastorno psiquiátrico en el que el que está afectado pues le gusta estar con niños y personas menores de edad, le gustan solo personas o niñas menores de edad para sentirse muy bien, de resto con una persona adulta pues no funciona igual. Mire, volvemos y vemos el mismo parámetro que es un desorden y un trastorno en la mente y eso lo trae todo lo que es la brujería y este tipo de cosas lo traen eh, todo esto. Otra cosa es la sed de venganza, pues es un acto de justicia que nosotros muchas veces pues justificamos un acto para nosotros tomar como por nuestras propias manos esa, mm, esa justicia en nuestras manos, esa sed de venganza o esos pensamientos de una persona tan vengativa que se le dificulta perdonar, también va con este grupo de lo que es manos manchadas de sangre. Cuando hubo tanto derramamiento de sangre, el corazón se endurece y viene es una sed de venganza y es una persona, son personas muy difíciles para perdonar, eh, que se les dificulta olvidar lo que les pasó y se les dificulta eh,
asumir cualquier reto que les pasa, a mí un momento de la mente se inunda eh, de venganza. Otro, genocidio, aniquilación o exterminio sistemático deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. También pues cuando si participaron en ese tipo de cosas, mire que muchas veces se matan las personas porque X o Y persona pertenecían a un partido político y eso se vivió acá en Colombia, los liberales y los conservadores, todo eso se vivió atrás, que hubo mucho derramamiento de sangre. Entonces si tenían por allá una camisa, lo mismo que vemos con los equipos, hoy en día, que si este se pone una camisa verde y el otro roja, entonces se matan. Y todo ese tipo de cosas, pues motivos raciales, políticos, religiosos o por gustos de un equipo, todo este tipo de cosas. eh, También en manos manchadas de sangre están las guerras, o sea, los enfrentamientos violentos mediante el uso de armas de toda índole. A menudo los resultados son muerte individual en las personas o colectivos o daños materiales. Entonces, ¿cuántas veces familias se ensañan una con otra y hay una guerra? No solamente una guerra, es tanques, aviones de guerra y se ensañan y pelean y pelean entre ellos, de golpes, hasta a veces suceden asesinatos entre personas, familias que no se pueden ver y son vecinos y no se pueden ni siquiera ver las caras. Otra de las cosas que está sucediendo mucho y en estas manos manchadas de sangre es los suicidios. Tenemos que mirar eh, este gran problema, pues que hoy en día estamos viendo una avalancha de suicidios generalizados, porque es impresionante cómo la gente se está suicidando, pero por montones, miles de personas a diario se suicidan, unos porque entraron en problemas de drogas, otros porque traen problemas psicológicos en su vida y una cantidad de cosas, porque el suicidio se da por muchas cosas, por no saber afrontar la vida, y todo esto hace parte de manos manchadas de que de sangre, incapacidad de lidiar con las situaciones que la vida nos presentan a diario, los retos que se presentan a diario en la vida, y tenemos que ahora identificar todo eso. Ahora, ¿cómo soy yo para lidiar la presión? Es lo que yo tengo que mirar, porque la presión, si yo no estoy bien acá arriba, entonces me va a llevar a una desesperación y voy a tomar malas decisiones. Entonces, cuando atrás mire que pudo haber un tío, un familiar que se suicidó y eso queda ahí espiritualmente, porque el mundo espiritual pues siempre va a trabajar con derechos legales. Nosotros tenemos que empezar a quitar toda esa legalidad y esa tendencia a que vayamos a caer en ese cuadro de depresión. Es muy peligroso, donde tenemos que tener mucho cuidado de todo eso. La palabra del Señor dice que ninguna maldición viene sin causa, o sea que hubo una causa. Esa incapacidad nos está hablando de que hubo una causa ya atrás, pues para enfrentar o hubo derramamiento de sangre allá atrás. Ahora, hoy en día también estamos enfrentando otro problema muy grande, y este sí es muy triste y muy tremendo, que me pareció muy triste, y es en este manos manchadas de sangre. eh, en, 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 en la Biblia, cuando el pueblo iba a entrar a tomar la tierra prometida, pues una de las abominaciones que había y que había llegado hasta el colmo, pues había mucha brujería, adoración a dioses, había aberraciones sexuales, había transgresión en contra de Dios de todas las maneras habidas y por haber. Y ahí es donde Dios dice, no, no, ya esto llegó al colmo, ustedes van a entrar allá, no porque sean un pueblo mejor que ellos, no porque se comporten 10. Ustedes son de lo menos malito que hay, por decirlo, de lo menos, o sea, pero no que, no, tampoco manejen cosas muy buenas. O sea, estos ya llegaban al colmo, entonces llegaban al colmo. Ahora, y había una adoración a un dios que se llamaba Moloch, y ese dios pues era una estatua muy grande, y acá en el vientre tenía un hueco.
y ahí metían los niños y tenían los brazos así Wow. y prendían y las familias entregaban al primogénito, el primogénito lo entregaban, o sea, lo ofrecían, lo quemaban a Moloch porque iban a recibir prosperidad, porque iban a asegurar el futuro de los otros hijos, o sea, que estaban pactando al resto de la familia, la estaban pactando a un dios pagano, y Moloch significa el gobernante, se personificaba como un gobernante, y el gobernante se personificaba como un gobernante de los sacrificios vergonzosos, o sea, delante de Dios. Y también les llamaban Milcom. Ahora, entonces mire que sacrificaban y lo sacrificaban para poder asegurar esa prosperidad financiera para la familia, y los futuros hijos pues iban a estar en bendición. Mire, hay padres que pactaron atrás sus descendencias, las pactaron, hicieron un pacto de sangre, ofrecieron un hijo, la esposa quizás abortó, hicieron abortar la esposa, hicieron un pacto con las tinieblas y ofrecieron todas esas generaciones, y esas generaciones están recibiendo consecuencias de lo que pasó allá atrás, en el norte de este Moloch. Fue saliendo de Canaán y todo esto y llegó al norte de África, y allá pues el significado era pues que el cordero o el sacrificio del hombre, y fue retitulado como Cronos, y Cronos emigró a Cartago en Grecia, y en la mitología creció hasta incluirse y convertirse en un titán, el padre de Zeus. Toda esa mitología griega que vemos en las películas, los dioses del Olimpo y todo esto, un titán, o sea, alguien muy poderoso, y era el padre de Zeus, o sea, de los dioses. Entonces, mire, eso es una potestad, y vamos a ver por qué es una potestad y lo delicado que es. Mire, eh, hoy en día pues vemos que ese culto a Moloch sigue operando. Lo metían acá al bebé, lo metían allá dentro de esa imagen, y hoy vemos ese culto a Moloch, y también se practicaba mucho el aborto para poder entregar ese primogénito también. Hoy en día estamos Dios viendo que santo. se está legalizando el aborto. Por primera vez pues el aborto, eh, en la época más reciente en la que estamos nosotros, en 1920, el aborto fue legalizado en la Unión Soviética, que ya desapareció, que hoy sabemos que ahí salieron muchos países, y que actualmente Rusia, pues, por el socialismo del marxista, o sea, socialismo marxista bajo la dictadura de Lenin. En la década de los 40 y los 50 le siguieron Japón, Canadá, Suecia y varios países de Europa Oriental, dominados, perdón, por los comunistas. El aborto y la revolución sexual, eso es lo que estamos viendo, empieza a ocurrir el aborto y la revolución sexual, o sea, como un despertar a la sexualidad, porque antes todo era muy recatado. En los 60 y en los 70 pues empieza esa revolución sexual, donde la gente entra en un desorden con la sexualidad, y no asumen sus responsabilidades de sus actos, y la mejor salida pues es abortar, la mejor salida es atentar contra uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a la vida. Y de este modo pues vemos que en el siglo XXI pues se hablan de los derechos humanos, pero vemos que en lugar de cuidar a los niños, al indefenso, pues eh, ya pasan es a que ya no son los sacerdotes fenicios, o sea, los que hacían esos, esos, esos ofrecimientos a Moloch, sino que ahora son médicos sin escrúpulos, o sea, van y Ajá. despedazan un niño. ¿Dónde metían a Moloch? ¿Dónde le metían el niño? En el estómago. Ahora, en el vientre es donde el niño debería estar más seguro, y hoy es el lugar más peligroso para un bebé. Es el lugar Tremendo. más peligroso porque se ha convertido en una tumba, se transformó el vientre en un lugar de vida, en un lugar de tumba, de muerte,
de destrucción, y cuando ocurre todo esto, hay abortos y todo esto, el vientre se Dios convierte en una santo. tumba. Hay que orar pidiéndole al Señor que sane esa tierra. Si usted se equivocó, cometió ese error, hay que pedirle al Señor. Esas personas, cuando hay derramamiento de sangre y como el vientre se convirtió en una tumba, pues va a venir depresión, van a venir tristeza, soledad, vacío, un desazón de que hay una insatisfacción en el alma, hay una tristeza profunda, aún así todo lo tengan y todo esté bien, porque eh, eh, se rompió un principio. Ahora, cuando Dios da la vida, pues Dios no nos está diciendo si el bebé viene mal o tal cosa, aborte. Ahora Dios permite cosas y situaciones. Dios no ha dejado de ser Dios eh, en todas las situaciones. Entonces, hoy vemos ese culto a Moloch, pues era un Dios, ahora es más implacable. Ahora, con los sacrificios que se hacían en el pasado, si Dios dijo que llegó al colmo, si lo comparamos a los eventos de hoy en día, son nada, nada para lo que hoy en día sucede en, en la tierra, sucede con las personas, y los abortos son impresionantes todo lo que se hace cada año, se hacen demasiados abortos, son miles y miles y miles de bebés que no alcanzan a nacer, y se está legislando sobre la tierra. En casi todos los territorios se está legislando lo que es el derramamiento de sangre, o sea, se está legislando que esa sangre clame justicia delante de Dios. Se está legislando cuando hay derramamiento de sangre, la tierra no puede dar sus frutos como los tiene que dar. La tierra se esteriliza. Cada vez vemos, mire, hay territorios que ya no dan los mismos frutos, ya no dan las mismas bendiciones. Cuando hubo derramamiento de sangre en nosotros, pues no va a haber los frutos que deseamos. Hay veces como que las cosas salen mal, salen al revés. En el derramamiento de sangre las cosas no salen como nosotros deseamos. Muy importante, y por eso es necesario conocer las causas que trajeron esa maldición. Decíamos en enseñanzas pasadas que la maldición es la consecuencia de una iniquidad. La maldición es la consecuencia, pero yo necesito identificar la causa o la raíz para poder desarraigar la iniquidad. Les voy a mencionar varias consecuencias que deja la iniquidad de manos manchadas de sangre antes de seguir con otra de las listas de qué es manos manchadas de sangre, para que pueda identificar si en su vida existen estos eventos y usted poder definir si en sobre usted hay esta iniquidad operando. Porque uno dice, no, yo no he matado a nadie, yo no he abortado, yo no he tomado sangre, yo sí, pero las cosas, me pasa esto, entonces, ¿qué es? Entonces le voy a dar varios síntomas de una persona que está bajo esta maldición. Dice, una es la inclinación a accidentes. Es muy propenso a accidentarse en un vehículo, en un avión, pasando la calle, en una cirugía casi se muere, se equivocaron y le pusieron más medicamento del Le que operaron era, la rodilla que no era. le operaron la rodilla que no era y se le complicó, tuvo problemas para volver de la anestesia y uno dice, bueno, ¿por qué tan propenso a eso? Porque los médicos se equivocan es con esa persona. Otra, muertes prematuras. Se dice de una muerte, pues solo Dios tiene los tiempos y Dios sabe cada uno cuánto tiempo va a vivir, pero se dice la palabra que se estima que el hombre viva 70, a lo sumo 80, ¿cierto? Pues como un promedio de vida, pero una persona que pierde la vida a los 18, que tiene una muerte prematura a los 15, a los 30, pues se dice que es prematura, y hay familias donde la Varios. mayoría, el uno murió en un accidente en una bicicleta, el otro, y son prematuros. Esto ya me da un medidor de que ahí sí está operando esa iniquidad y que esa es la maldición o la consecuencia. Otra, destrucción de diversas formas.
tienen una empresa y se les destruye por completo, hay otro que viene y las quiebra, hay familias desintegradas totalmente, no solo que se separaron, sino que se destruyeron completamente. Todo lo que viene como un diseño de destrucción operando sobre ellos. Otra consecuencia de esta iniquidad es volverse errante, vagabundo y ser expulsado de su propia tierra. Hay personas que no logran plantarse en ningún lugar, ni echar raíces y edificar, sino que van a un lugar, tienen un problema y tienen que irse a otro. Van y se mudan a otro lugar y algún problema, alguna contienda, los persiguen los problemas, no falta el que venga y los agreda, entonces va y se despierta la ira, que es otra de estas consecuencias, y entonces viene una riña, viene una pelea y les toca volverse a ir a otro lugar. Entonces no logran edificar en ningún lugar y se vuelven errantes porque se cumple lo que dice en Génesis capítulo 4 versículo 12, que dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Esta parte tiene que ver con una ruina constante. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero. ¿Dónde va ese extranjero? Porque esa no era su tierra. De su propia tierra le tocó salir, le tocó ir. Y cuando dice que cuando labre la tierra no te volverá a dar sus fuerzas, tiene que ver con las finanzas. Hay personas que cumplen con el principio del diezmo, no le han robado a nadie, pero es una ruina constante. Lo que consiguen es con demasiada dificultad para conseguir O se algo. les daña cuando lo consiguen también. Ay, eso es lo otro. Si compran un carro, el carro se los chocan, Le el saca carro la se los mano. roban, resulta que le dieron, compra un repuesto y era un repuesto malo, entonces el carro le hace otro daño. O sea, es un Robocos. desagüe completo, aún cumpliendo. Entonces uno dice, pero ¿por qué no se cumple el principio y que están Malaquías y por qué no ven la bendición del diezmo? Es porque hay un derecho legal operando y esa bendición se está colocando sobre una maldición, o esa ofrenda la estoy sembrando en una tierra que estaba manchada de sangre y no me va a dar mi cosecha. Entonces por eso es muy bueno cuando se nos abren los ojos para uno decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque Dios no miente, porque los principios no se contrarían. ¿Qué pasa? Que yo no estoy viendo la respuesta. Entonces, como siempre hemos dicho, cuando usted no encuentre una respuesta, vaya atrás, vaya a la senda antigua y vaya y revise atrás el camino. Otra maldición que se despierta como causa de estos derramamientos de sangre es que los persiguen los pleitos y los problemas. Donde usted vaya, si es en el trabajo, no falta quien se fije en usted y lo haga regañar, o sea, lo haga exasperar al punto de que haya un pleito y haya un problema. Lo acecha un espíritu de muerte. Sería otra maldición. Siempre el espíritu de muerte operando, acechando, que cayó una bala perdida, que casi le da, que estaba por equivocación en un banco, pero uno dice, pero ¿por qué a este y no al otro? Algo está operando. Y las pérdidas de bebé en el vientre sin ningún motivo. O sea, tienen un bebé y lo pierden sin quererlo, sin querer perder el bebé, hacen todo el esfuerzo, se cuida la esposa, el esposo la cuida, pero se pierde ese bebé. Es porque atrás seguramente hubo derramamiento de sangre y hubo abortos. Hay otra que es la que vamos a hablar en la próxima enseñanza porque es extensa, y es el tema de la ira. La ira es un medidor muy clave para saber si en sus generaciones pasadas hubo derramamiento de sangre, pero muy clave, y estamos hablando ya de una ira de una manera constante, muy repetitiva, alguien muy tendiente a la ira, alguien que fácilmente pasa a una situación y una condición de ira, porque es que la ira es un trastorno de salud mental que trae demasiadas consecuencias, no solo a la salud, sino a las relaciones interpersonales. Y por resumirle acá, la ira trae problemas cardíacos porque acelera el corazón, acelera la respiración, la tensión arterial se sube la temperatura, da dolores de cabeza, da aún temblores en el cuerpo. Entonces, bueno, Tremendo. esa parte
muy importante, y ni hablar del daño que hacemos con la boca, porque cuando estamos bajo ese cuadro de ira, pues se hace mucho daño con la boca. Entonces, estos son unos síntomas que tiene una persona que, sobre la cual está esta iniquidad. Y aquí hay algo muy importante y es que Baal es la potestad que pide sangre. Cuando esta iniquidad está operando en una persona es porque es Baal el que está operando. Esa es la iniquidad y él pide sangre. Entonces nos podemos dar cuenta en los barrios, porque mi esposo hablaba de otra característica, de otra causa de la iniquidad de manos manchadas de sangre, y otra eran las guerras. Entonces siempre ya lo vemos, siempre lo veíamos a nivel de países y a nivel muy global, pero ahora lo vemos en los barrios, de una banda contra otra, de por miles razones. Entonces ya es un barrio contra el otro, con fronteras invisibles y más cosas, y ahí generalmente hay mucho derramamiento de sangre, y Baal está operando. Cuando se necesite orar por esa situación, hay que pedirle al Padre que reprenda a Baal. ¿Y qué pasa? Donde hay derramamiento de sangre hay esterilidad y hay ruina. En esos lugares donde se derrame sangre siempre va a haber escasez y va a haber mucha ruina. Y lo otro es que cuando identificamos todo este tipo de cosas, lo que hemos venido hablando muy seguido es que se nos van a acabar los argumentos para justificarnos, porque muchas veces decimos lo que decía mi esposa: yo diezmo, ofrendo, voy a la iglesia, no me pierdo servicio, y porque mi vida sigue igual, si la palabra del Señor. Entonces empezamos a mirar, es la iglesia, es la alabanza, es el pastor, es el del lado, y muchas veces estos temas no queremos entrar a sondear porque nos va a tocar enfrentarnos a nosotros mismos y ver la realidad que está pesando sobre nosotros. Y cuando nosotros vemos esa realidad, pues nos van a hacer quitar las vestiduras sucias, esas vestiduras viles, para, como dice, que le quiten las vestiduras viles al sumo sacerdote, quiten las vestiduras, para que no lo siga acusando Satanás. O sea, toda acusación es quitada. ¿Por qué? Porque en lo espiritual hay que ser específico. Por eso estamos haciendo este barrido específicamente. Cada cosa tendrá un resultado o una bendición. Amén, amén. Y mira que en Génesis capítulo 4, versículo del 8 al 11, cuando el Eterno le pregunta a Caín que dónde está su hermano Abel, y dice: yo no sé, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Y mira esta parte, dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, cada vez que hay un derramamiento de sangre, esa sangre pide justicia. Tremendo. Esa sangre pide venganza. Esa sangre pide que así como Él me hizo, se haga con Él. Entonces, por eso es que esa maldición persigue y destierra. Y entonces por eso hay que pedirle al Señor perdón por cada derramamiento de sangre de atrás, porque hay algo muy importante, y es que en Génesis capítulo 9 versículo 6, escuche esto, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Tremendo. Cada vez que una persona derrame sangre, ya sea por un aborto, ya sea por un asesinato, esa sangre pide que por otro hombre venga y derrame la sangre de Y él. yo vi un caso, pues un caso que pasó, me contaba mi papá, pues yo no sabía ese caso, y un señor pues tuvo una pelea con dos hermanos, hirió a uno y mató al otro. Cuando yo estaba un poco más joven, me tocó ver ese caso. Los hijos de ese señor se fueron a pegarle a un señor, y el señor hizo lo mismo que le hizo el papá a esa otra gente: hirió a uno de los hermanos, los dos hermanos estaban atacando al señor, y al otro le pegaban una puñalada en el corazón, lo mismo que hizo el papá, y murió. Se repitió la historia, y la mamá le decía: mira, mira, lo que vos hiciste, mira cómo se nos repitió a nosotros, cómo se nos repitió en los hijos. O sea, lo que él hizo años atrás, que ya había pasado, todo eso se le repitió a él. Entonces es muy tremendo lo que dice mi esposa, cómo uno ve esos cuadros físicamente, y es terrible ese tipo de cosas, y cómo pueden estar operando cosas, y en estos temas mucha gente pues
lastimosamente no creen. Exactamente, y cuando hablamos de derramar sangre, no solamente es que alguien cogió y disparó o con un cuchillo cortó. Puño. Hay muchas personas que con brujería han matado personas a punta de brujería o las llevan a un nivel de desesperación tanto con la brujería que la persona Se suicida. se suicida. Entonces, todo eso está anotado y todo eso lo cobran como iniquidad de manos manchadas de sangre. Por eso, donde mi esposo decía ahora que esta iniquidad se relaciona mucho con la brujería. Y mire cómo hablaba este dios Moloch y todo eso es idolatría y la idolatría es brujería y hechicería y cómo todo esto son en el mismo grupo, pues porque los pecados se asocian. Entonces, todo esto va relacionado. Por eso que cuando hay mucha brujería en una generación, generalmente también hubo derramamiento. Para empezar, hay mucho pacto de brujería que requirió entregar un sacrificio de un animal o cuando no fue sangre humana. Entonces, por eso cuando hay esas ruinas que no logran como desarraigar esa ruina, por más cosas que se hace, hay que ir y preguntar si es que esta es la raíz. Y hay personas que caminan con Dios y se santifican en muchas áreas, en casi todas las áreas, y por decir algo no se les revela lo del diezmo. Y uno dice, ve, pero es una persona que de verdad entiende la palabra, es de un caminar en justicia, pero esa área parece velada y no logran trascender en esa área. Tiene que ser que atrás, en este tema de manos manchadas de sangre, hay algo por, por solucionar, hay algo por que pedir perdón, porque como va y hiere la tierra y la tierra ya no da los frutos, entonces hay una esterilidad impresionante. Algo que había que también aclarar con la parte de los suicidios es que hay muchos personas que en su momento de desesperación se cortan las venas, pero obviamente el suicidio no es exitoso y Dios los libra de la muerte, pero se derramó mucha sangre. Todo eso deja maldición. Y mira que esas personas también hemos visto casos así, amor, perdón que Sí. que te rompa ahí. Hemos visto casos en liberaciones donde gente que ha tenido ese tipo de comportamientos y vienen espíritus que atacan el corazón. O sea, empiezan a sufrir una cantidad de enfermedades también en el corazón. Esto es muy delicado. Contra su propia Sí, vida, cobrarlo con... sí, se abren puertas para que Sí. venga y ataque la salud de la persona. Es algo muy complejo, es muy delicado todo ese tipo de cosas y hoy en día está eso muy de moda. Los amigos, los jóvenes hacen grupos de amigos y se cortan las venas y derraman la sangre y hacen pactos entre varios. No se mueren, pero eso abre puertas en lo espiritual. Muchas áreas y sobre todo en la salud. La salud también es tocada por esa parte. Cobra su Sí, derecho legal, por eso les hablábamos de que todo lo del tema de la iniquidad, en qué se basa? En quitarle derecho legal a las tinieblas. Derechos legales que tienen a favor de ellos y que para que no seamos bendecidos, para que no recibamos la herencia. Entonces yo no puedo ir a decir, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, amén. Señor, dame, Señor, mira, necesito, Señor dice, no puedo, porque es que yo no puedo negarme a mí mismo y yo de que determiné unos estatutos, unas leyes, y yo no me puedo negar a eso que yo mismo establecí. Vaya a la raíz, pida perdón porque también establecí ese principio. Si mi pueblo, el que lleva mi nombre, ora, se humilla, se aparta y pide y se convierte de sus malos caminos, entonces yo escucharé, perdonaré y sanaré su tierra. Amén, amén. Entonces, como quien dice, yo puedo hacer, pero coja la llave correcta. No se la pase ayunando, pidiéndome todo el tiempo que lo bendiga, porque el ayuno no es para eso, el ayuno es para romper ligaduras de impiedad. Más bien coja la llave correcta, pídame que le revele cuál es la raíz o el cimiento de esa situación
yo le abro los ojos, usted pide perdón, yo sano su tierra y ahí sí yo lo bendigo. Hay veces oramos sin revelación y por eso no es que la mano de Yahweh se haya cortado, ¿se acuerdan? Isaías 59, y no es que su oído se haya cerrado para no escuchar, sino que las iniquidades han puesto un muro entre ustedes y nuestro Dios. Eso, ese cumple la palabra. Hay algo muy importante para confirmar este tema de la ruina, de la escasez, es cuando en Primera de Samuel capítulo 21 versículo 1 dice, y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Yahweh y Yahweh le dijo, es por Saúl y por aquella casa de sangre porque mató a los gabaonitas. Está súper claro, en ese momento sobre David no había derramado sangre todavía y David tuvo una situación y entonces dice, ¿de dónde viene el problema? Dice, no, él sí había tenido pues batallas y cosas. Pero autorizadas. Ah, sí, pues, ya había tenido batallas, pero ahí la connotación es que lo que decía ahora mi esposa, y qué pena interrumpirla ahí, es que ellos estaban sufriendo una consecuencia y David no tenía nada que ver ahí. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta, ¿cierto? Porque uno dice, yo no tengo nada que ver. Qué injusticia todos estos temas que están hablando. Total. Y ahí está aclarando, no es por usted, por algo que pasó atrás. Quería dar como esa... Pero mira qué lindo porque el consultó allá. Preguntó qué pasa. El mínimo ayuno se humilló y dijo, ¿qué está pasando? Esa es la invitación a la que Dios nos está haciendo, que no estemos quejándonos, que no estemos diciendo no, Dios no responde, muchos hasta enojados con Dios, muchos diciendo me voy a ir a hacer algo malo porque entonces yo no puedo seguir así, entonces me voy a dedicar a hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra, pero yo necesito comer. Entonces Dios dice, no, venga, ¿por qué no me busca? Hablamos y de pronto le revelo cuál es la raíz y hace las cosas correctamente. De eso se trata este proceso de la iniquidad, de que mucha respuesta que no hemos tenido, la raíz y la respuesta está atrás. Hay algo que quería aclarar con el tema del aborto y es que hay una tendencia que escucha uno que los jóvenes o bueno muchas personas se toman la píldora del día después diciendo que todavía no hay embrión, que todavía no, que ahí no hay aborto, que porque eso es a los 3 y 4 meses. Entonces quería aclararles algo. Dice en el Salmo 139, versículo 13 al 16, dice en una parte, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, ¿cierto? Estamos hablando de embrión. Y resulta que dice que el embarazo comienza en el momento en que un esperma masculino fertiliza un óvulo femenino dentro del cuerpo de una mujer. En ese momento se forma un embrión. Y esto ocurre inmediatamente, el espermatozoide sale y se une al óvulo. O sea que no solo el día después, el mismo día, ya ocurrió. Pasados unos días ese embrión se implanta en el útero y comienza a crecer y desarrollarse. Quiere decir que el día después y el mismo día ya es aborto. O sea, por eso aquí la invitación es hacer las cosas a la manera de Dios y no buscar soluciones que dejan consecuencias eternas. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las causas que pueden traer esa iniquidad de manos manchadas de sangre y es el tema de los tatuajes. Ya lo habíamos hablado en una ocasión pasada. Y no es solamente el que se hace el tatuaje, sino el tatuador. Los dos tocan sangre y es muy claro que sí dice que la sangre en el tema de los tatuajes dice que aún después de 24 horas, por lo general del tatuaje continuará echando una mezcla de sangre, tinta y plasma entre 12 a 36 horas. Después de este periodo, la piel comenzará a cicatrizar lo suficiente, o sea que sí hay una pérdida de sangre, tanto el tatuador como el que se tatúa. Listo. Bueno, hay otra parte, causa en cuanto a para que venga esa iniquidad de manos manchadas de sangre, y es el tema de pactos satánicos, ritos demoníacos. Hay muchos pactos que se hacen para poder tener poder y hay generaciones de atrás que se metieron muy profundo en este tema del ocultismo y tuvieron que sacrificar sangre o hacer pactos de sangre. Bueno, no solamente la sangre viene en eso, sino bebedizos de sangre.
sangre en trabajos de brujería de animales. Que se usa mucho para sanar a la gente de asma, que sangre de gurre o armadillo. Nosotros le decimos, acá Ah, sí. en el vulgo se le dice pues gurre y es el armadillo, o sea, es el armadillo, el que se usa mucho para la asfixia, sangre de palomo también para curar muchas cosas, sangre de toro, que para estar vigoroso, gente que toma, y eso lo hacen mucho también las tribus africanas que revuelven sangre con leche de vaca para estar es que muy vigoroso el guerrero. Porque mira que el Es, Eterno dejó una instrucción muy clara y era que no debíamos beber sangre, o sea, no debíamos tomar sangre. Entonces cuando todo esto pues se pervierte y cuando no obedecemos pues todo deja sus consecuencias. En Levítico 10, 17, versículo 10 al 14 dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residan entre ellos comen sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre. O sea, está claro. Y como hablábamos la vez pasada, él en su sabiduría sabe por qué no lo prohibió, porque evidentemente hay unos problemas de salud que deja todo este tipo de cosas. Bueno, otro tema, otra causa de que haya otra causa o otra iniquidad que da lugar a una maldición, o sea, la consecuencia que se llama maldición, es las relaciones sexuales con mujer menstruosa. Dice en Levíticos 15:24, y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que él se acueste quedará inmunda. Entonces cada que pervertimos, nos saltamos una instrucción, eso deja consecuencias. Y nada raro que hasta muchos problemas ginecológicos vengan de este tipo de prácticas, porque de hecho en lo médico se dice que en este tiempo la mujer está inflamada, no está en condiciones pues de tener esta parte pues con su esposo, y entonces si esa parte se, se se violenta. violenta, seguramente pues deja las consecuencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es así? No, y respetar los ciclos, porque si Dios permite Muy que la mujer importante tenga eso. esa parte, pues es respetar como ese ciclo y ese espacio que Dios le está dando a la mujer. Dios lo instituyó así, y esa parte es no violentar esos ciclos, porque cuando se violentan esos ciclos también es bastante complejo todo eso, lo que puede traer todo ese tipo de cosas. Hay algo que mi esposo en una enseñanza pasada nos decía, que cuando estos indios tomaban sangre, digamos, de tigre, que para ellos tener las Ah, de características, león, de el león y león y la de tigre, sí. velocidad, ¿cómo era eso? Sí, para que se les traspasara como la fuerza, eso lo usan mucho en las tribus, lo que hablábamos ahora, la sangre, o quien dice la valentía, pues, o sea, eso ya es psicológico. Yo me puedo tomar la sangre de un cocodrilo, tomado, ver como un cocodrilo, no es psicológico y es lo cultural a lo que nos lleva la psicología del ser humano en pelicularse, como decimos. Pero de pronto en lo físico será una película, pero espiritualmente debe ser algo que ata Sí, sí, demasiado sí, y contamina sí, demasiado, sí, porque entonces yo me preguntaba, el que come un gallinazo, que he sabido casos, sangre, no solo la sangre del gallinazo, sino el gallinazo. Entonces, ¿qué pudo haber recibido espiritualmente, cierto? De un animal que se come todos los desperdicios y antes limpia y se come todos los desechos. Entonces, todo lo espiritual tiene una connotación y tiene una trascendencia, ¿cierto? Entonces, aquí la invitación es: siga con su mapeo, siga escribiendo. Si usted dice, no, es que yo no sé mucho de mis antepasados, pero sí identificas unas causas y unos comportamientos. Yo no sé mucho de mis antepasados, pero sí puede decir una persona: yo no sé mucho de los de atrás, pero sí sé que en mi familia han perdido bebés varios. Y esto no es normal. Yo no sé mucho de mis antepasados, pero donde va hay un problema. Y siempre es de cuchillo y derramada de sangre y de hospital. No, no, ahí pasa algo. Yo no sé qué hicieron mis ancestros, pero la ruina no hemos podido con la ruina. Ofrendamos, pactamos, Mm. y no hemos podido con. No, pactar no, No, pues. pactamos, pues no estamos de acuerdo con eso, Eso no. pero hay gente que ha hecho en su desesperación cosas que hasta que no se deben hacer, y dice, bueno, entonces Dios es el que está fallando. No. Dice que no hay maldición sin causa, dice la palabra. Amén. Entonces vamos a ir, lo que hay que pedir es, lo que hay que hacer es sí ayunar, humillarnos,
y decirle, revélame Espíritu Santo en tu misericordia, revélame estas raíces podridas para yo poder clamar, pedir perdón y poder arrancar todas esas maldiciones que están operando sobre mis generaciones, sobre todo algo muy importante, y es que eso lo vamos a ver al final de la serie cuando usted tenga todo su mapeo, y es que no solamente se arranca la iniquidad, sino que hay que anular todo decreto de maldición que por esa iniquidad vino sobre mi vida y plantar y decretar la bendición conforme a la palabra, que fue lo que Yeshua pagó y ganó en la cruz para nosotros. Y lo otro, terminando acá para cerrar, es que cuando hubo derramamiento de sangre hay gente que sueña mucho con ese tipo de entierros, que están enterrando bebés y cosas y así, muchos y muchos sueños de que los apuñalean, pero es seguido, seguido, y muertes y muertes y sueños de muertes porque hubo derramamiento de sangre. Hay que Porque pedir los mucho, persiguen, ¿cierto? Mucho sí, también. pero esa parte de mucha muerte. Entonces, Dios los bendiga a todos. Que la sangre de Cristo sea sobre sus vidas, que el Espíritu Santo venga trayendo revelación, que los ojos del entendimiento se le abra a cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.